En los primeros minutos del amanecer del martes, cuando la niebla aún cubría los cerros pelados que rodean la cabecera municipal de Altar, en el estado de Sonora, varios vecinos que salían a trabajar en sus parcelas escucharon algo que ninguno de ellos olvidará jamás. Una ráfaga larga, sostenida, que cortó el silencio del desierto como un hachazo. Después, otra, y luego el rugido apagado de motores que se alejaban a toda velocidad por la carretera estatal hacia el norte, en dirección al municipio de Sásabe, exactamente a 12 kilómetros de la línea internacional con los Estados Unidos. Lo que esa mañana comenzó como un rumor entre los comerciantes del mercado municipal terminó convirtiéndose en menos de 48 horas en la noticia más impactante del crimen organizado en la frontera norte de México en los últimos 5 años. La confirmación de la caída en combate de uno de los operadores más temidos, más buscados y más enigmáticos de la estructura criminal que domina el corredor fronterizo entre Sonora y Arizona. Un hombre al que sus propios sicarios llamaban el arquitecto, no por ningún oficio formal, sino porque era él quien construía, piedra por piedra, las rutas invisibles del poder, el miedo y el dinero que fluye sin descanso entre los dos países. Si estás viendo este video, te pedimos que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún reportaje y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad, estado o país estás siguiendo esta historia. Tu presencia aquí hace posible este periodismo. La historia de este hombre, cuya identidad real tardó años en confirmarse, incluso dentro de las propias filas de la organización criminal a la que servía, es inseparable de la historia de la frontera misma, esa franja de tierra árida, polvorienta, atravesada por barrancos y caminos de terracería, donde el desierto de Altar se convierte en escenario de uno de los corredores de tráfico humano y de drogas más activos del hemisferio occidental. Para entender por qué su muerte sacudió no solo a las estructuras criminales de Sonora, sino también a las oficinas de inteligencia de ambos lados de la frontera, es necesario remontarse varios años atrás, cuando este personaje comenzó a tomar forma dentro del aparato criminal que hoy controla el cruce de Sásabe con Mano de Hierro. Sus orígenes se rastrean hasta una pequeña comunidad serrana del municipio de Trincheras, al noroeste de Sonora. Un lugar de apenas 700 habitantes, donde el agua escasea en verano. Las calles no tienen nombre y la mayoría de las familias viven de la ganadería de subsistencia y de los jornales eventuales que ofrecen los ranchos de la región. Nació en una familia numerosa, el tercero de 7 hijos, en una casa de bloc sin pintar con techo de lámina que en agosto se convertía en un horno y en enero en una nevera. Desde niño aprendió a leer el terreno. Sabía cuáles brechas se inundaban en la temporada de lluvias, cuáles cerros tenían visibilidad suficiente para ver a más de 3 kilómetros, dónde podía esconderse un vehículo entre la vegetación de mezquite y palo verde sin ser detectado desde el aire. Ese conocimiento geográfico, cultivado en la infancia por pura necesidad de supervivencia, se convertiría años después en su activo más valioso dentro de la organización. A los 16 años abandonó la escuela secundaria que cursaba en el municipio cabecera con el sacrificio económico de sus padres y comenzó a trabajar como halcón para una célula menor de lo que entonces era una organización en expansión. Su trabajo consistía en avisar por radio cuando veía patrullas de la policía estatal o camionetas desconocidas aproximarse a los puntos de vigilancia del grupo. Era el escalón más bajo de la pirámide criminal, el trabajo que se les asigna a los chavos que no tienen otra opción.
que aceptan unos cuantos cientos de pesos a la semana a cambio de pasar horas sentados en una loma con un radio de banda civil y los ojos bien abiertos. Pero él no era como los demás halcones. Tenía una memoria fotográfica para los rostros, las placas de los vehículos y los patrones de movimiento de las autoridades. Y tenía algo más difícil de enseñar: intuición, una capacidad casi animal para detectar cuando algo estaba mal antes de que hubiera evidencia visible de ello. Esa intuición le salvó la vida por primera vez a los 17 años, cuando decidió no avisar a sus superiores sobre una camioneta que le pareció sospechosa, porque tenía todas las características de un vehículo de cobertura de la DEA. Viajaba demasiado despacio. El conductor miraba fijo al frente sin voltear en los cruceros, y las antenas que sobresalían de la carrocería no correspondían a ningún modelo comercial. Esa noche, 4 de sus compañeros fueron detenidos en un punto de revisión improvisado por agentes federales y no volvieron a aparecer sino hasta 3 años después, en un reclusorio de alta seguridad en Jalisco. Él no fue detenido. Y a partir de ese momento, los mandos medios de la organización comenzaron a mirarlo con otros ojos. Su ascenso dentro de la estructura fue lento, metódico, casi silencioso. No era el tipo que buscaba el protagonismo ni la ostentación. No andaba con escoltas ruidosas ni camionetas modificadas con cristales polarizados. Prefería moverse en vehículos de trabajo, trocas desgastadas, sin logos ni colores llamativos, con placas legítimas y papeles al corriente. Aprendió a mezclarse con el paisaje humano de la región. Era un ranchero más, un jornalero más, un chofer de carga más. Esa invisibilidad calculada le permitió construir con paciencia de artesano una red de contactos, puntos de cruce, bodegas, casas de seguridad y rutas alternativas que eventualmente se convirtió en la columna vertebral logística del cruce por Sásabe. El corredor de Sásabe es, para quien no lo conoce, una de las arterias más importantes del tráfico transfronterizo en toda la frontera norte. A diferencia de los cruces oficiales de Nogales o Agua Prieta, donde el flujo de personas y mercancías es masivo, pero también está sujeto a una inspección más intensa, Sásabe ofrece algo que los traficantes valoran por encima de todo: discreción geográfica. La zona está flanqueada al oeste por las montañas de la Sierra de Altar y al este por el desierto de Cabeza Prieta en el lado americano. El terreno es accidentado, difícil de patrullar de manera sistemática, con docenas de cañones y arroyos secos que en temporada de lluvias se convierten en trampas mortales para quien no los conoce bien, pero que en temporada seca ofrecen caminos naturales casi imposibles de detectar desde el aire si no se sabe exactamente dónde buscar. Él los sabía, todos, y había cartografiado cada uno de ellos con una precisión que habría envidiado cualquier servicio de inteligencia militar. Durante los años de su consolidación como operador logístico, el corredor de Sásabe vivió una transformación radical. Lo que antes era un punto de cruce secundario, utilizado principalmente para el tráfico de inmigrantes y cantidades moderadas de droga, se convirtió bajo su coordinación en un eje estratégico de primer orden. Las rutas que él diseñó permitían mover cargamentos de fentanilo, metanfetamina cristalizada y marihuana prensada con una eficiencia que dejaba pasmados a los propios jefes de la organización. Las estadísticas de decomiso en la región, que durante años habían sido relativamente bajas comparadas con otros corredores, comenzaron a descender aún más, no porque hubiera menos tráfico, sino porque los cargamentos se movían mejor, por rutas que cambiaban con una frecuencia que hacía casi imposible establecer patrones de vigilancia efectivos.
La clave de su sistema no estaba solo en el conocimiento del terreno, sino en la estructura de compartimentación que él mismo diseñó. Nadie en su red sabía más de lo estrictamente necesario para cumplir su función. Los conductores que movían las trocas cargadas no sabían a dónde iban hasta el último momento. Los burreros que cruzaban a pie por el desierto recibían coordenadas GPS en teléfonos prepagados que se destruían al completar el cruce. Los halcones, en los puntos altos de vigilancia, solo conocían sus propias posiciones y las frecuencias de radio de sus relevos inmediatos. Era un sistema diseñado para que, si cualquier eslabón era capturado o infiltrado, el daño fuera contenido y la información que pudiera proporcionar fuera mínima y pronto obsoleta. Este nivel de sofisticación operacional no pasó desapercibido para las agencias de inteligencia que monitorean el corredor. Según documentos filtrados a medios independientes de investigación en el norte del país, su nombre apareció por primera vez en un reporte de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana hace aproximadamente 4 años, aunque en ese momento era solo una referencia lateral, un alias mencionado de pasada en las transcripciones de comunicaciones intervenidas. No fue sino hasta 2 años después, cuando las autoridades comenzaron a notar la consistencia del patrón en los cruces del corredor de Sásabe, que su figura empezó a ganar centralidad en los análisis. Para entonces, él ya había consolidado su posición dentro de la jerarquía de la organización, hasta un punto en que era prácticamente irreemplazable. El municipio de Altar, que sirve como base de operaciones regional para múltiples células criminales que operan en la zona, es un lugar que vive en una especie de equilibrio tenso y cotidiano con la violencia. Sus aproximadamente 10.000 habitantes han desarrollado, con el tiempo, una especie de ceguera selectiva frente a los signos del crimen organizado. Las trocas con cristales polarizados que circulan de noche, los hombres jóvenes que se pasan el día en las esquinas sin aparente trabajo ni ocupación, las casas de los barrios periféricos que de repente amanecen con bardas altas y portones de herrería donde antes había cercas de madera. No es indiferencia moral, es el instinto de supervivencia de una comunidad que aprendió hace tiempo que hacer demasiadas preguntas tiene un precio que no todos pueden pagar. Doña Refugio, una señora de 63 años que vende tamales y atole en un puesto frente a la presidencia municipal desde hace más de 20 años, no conocía el nombre real del hombre del que habla este reportaje, pero sí recuerda haberlo visto con el tiempo llegar ocasionalmente a desayunar a un puesto de comida a 2 cuadras del mercado. Era un señor callado, no de esos que llegan con escolta y hacen ruido. Dijo a este reportaje con voz baja, mirando hacia los lados antes de hablar. Siempre pedía lo mismo, caldo de res con tortillas de harina y un café negro. Dejaba buena propina. Nunca dio problemas. Uno no sabe quién es quién hasta que ya pasó todo. Esa descripción, aparentemente trivial, revela algo fundamental sobre la manera en que este hombre había logrado integrarse al tejido cotidiano de la región sin despertar alarmas. Los días previos a los hechos que desencadenaron su muerte estuvieron marcados por una tensión creciente que varios habitantes de la zona identifican ahora, en retrospectiva, como las señales que nadie supo o quiso leer a tiempo. Desde aproximadamente 2 semanas antes del martes fatídico, los vecinos de las colonias periféricas de Altar comenzaron a notar un movimiento inusual de vehículos durante las noches. Convoyes de 3 o 4 camionetas que circulaban sin luces por las brechas que rodean el ejido de El Carrizal, al sur del municipio. Algunos rancheros que trabajan tierras en esa área reportaron haber visto, en al menos 2 ocasiones,
Grupos de hombres armados que se desplazaban a pie por los cerros en dirección al norte, cargando mochilas y equipos de comunicación. Para entender qué estaba pasando, es necesario contextualizar la dinámica de poder que en esos días estaba en plena ebullición en el corredor fronterizo. La organización a la que pertenecía el arquitecto había estado sometida durante los últimos meses a una presión sostenida desde dos frentes simultáneos. Por un lado, el avance de una célula rival que había logrado capturar varios puntos estratégicos de vigilancia en la Sierra de Altar, desplazando a los halcones de la organización y estableciendo posiciones propias en las lomas que dominan las principales rutas de acceso al corredor. Por otro lado, una crisis interna derivada de la desaparición de un cargamento de considerable valor, cuya responsabilidad se disputaban al menos 3 mandos medios de la estructura, generando sospechas mutuas y un ambiente de desconfianza que había paralizado parcialmente las operaciones durante varias semanas. La célula rival, conocida en la región por el sobrenombre colectivo de los del Plano, en referencia a un rancho abandonado en el municipio de Atil, donde supuestamente establecieron su primer campamento operacional, había emergido como una amenaza seria en el paisaje criminal de la frontera sonorense en los últimos 18 meses. Su crecimiento había sido explosivo y sorprendente, alimentado según las versiones que circulan en los mercados y las cantinas de los municipios de la región, por el reclutamiento agresivo de exelementos de corporaciones policiales disueltas, por la incorporación de desertores de otras organizaciones y, crucialmente, por el apoyo financiero y logístico de intereses externos que buscan abrir una nueva ventana al corredor de Sásabe. La guerra que había estado desarrollándose entre estas dos estructuras durante los últimos meses no había alcanzado todavía la intensidad de los enfrentamientos que se registran en otras regiones del país, como los que han convertido a partes de Michoacán, Chiapas o Tamaulipas en escenarios de guerra abierta. En el corredor de Altar Sásabe, la violencia había sido más quirúrgica, más selectiva. Desapariciones de halcones, incendios de vehículos en caminos de terracería, amenazas anónimas a familiares de operadores de la organización dominante, el asesinato puntual de 1 o 2 mandos menores, en lugares y circunstancias que enviaban mensajes específicos a destinatarios específicos. Era una guerra de desgaste más que de confrontación abierta, diseñada para erosionar la estructura sin provocar una respuesta que atrajera demasiada atención institucional. Pero algo cambió en las semanas previas al martes. Varios elementos convergieron para escalar la situación a un nivel que nadie en la región había anticipado. El primero fue la interceptación, por parte de la célula rival, de un cargamento que cruzó el corredor a finales del mes anterior. Un golpe directo al corazón de la operación logística que el arquitecto había construido con tanto cuidado durante años. El segundo fue la difusión, a través de grupos de mensajería cifrada que utilizan los operadores de la zona, de un audio en el que una voz, que varias fuentes identificaron como la de un mando de los del Plano, describía en detalle el paradero habitual de el arquitecto y mencionaba explícitamente su nombre real. Era una declaración de guerra en toda regla, y todos los que lo escucharon lo entendieron así. Ángel, un mecánico de 40 años que tiene su taller en la carretera Federal 2, a las afueras de Altar, recuerda que la tarde del lunes, antes de los hechos, el ambiente en el municipio era diferente al de los días anteriores. Llegaron varios conocidos al taller a decirme que cerrara temprano, que iba a haber movimiento esa noche, contó, eligiendo cada palabra con visible cuidado. Yo no pregunté qué movimiento ni por qué,
Cerré el taller a las 6 de la tarde en lugar de las 9, me fui a mi casa, metí a mis hijos, cerré la puerta con llave y no salí hasta el día siguiente. Esa descripción captura con precisión la forma en que las comunidades de la región procesan y responden a la información tácita sobre la violencia inminente. Sin palabras explícitas, sin confirmaciones formales, pero con una claridad en los actos que no deja lugar a dudas. La noche del lunes fue, según todos los testimonios recogidos, extraordinariamente quieta en Altar. Las calles del centro municipal, que normalmente conservan cierta actividad hasta las 10 o las 11 de la noche, entre los comercios de la plaza y los restaurantes de la calle Galeana, estuvieron casi desiertas desde las 8. Los pocos negocios que permanecieron abiertos cerraron antes de las 9. Los perros, que en los barrios periféricos suelen ladrar intermitentemente toda la noche, estuvieron extrañamente callados, como si ellos también hubieran detectado algo en el aire que les indicaba que era mejor no hacer ruido. El único movimiento que varios vecinos reportaron en las horas previas a la madrugada fue el de una patrulla de la policía municipal que hizo una sola vuelta por el centro del pueblo a las 10 de la noche y luego no volvió a aparecer. Lo que ocurrió entre las 2 y las 4 de la madrugada del martes en los alrededores del rancho conocido como El Sausal, ubicado aproximadamente a 18 kilómetros al norte de Altar por una brecha de terracería que sale de la carretera estatal cerca del ejido de La Ciénega, es un rompecabezas que las autoridades tardarán meses en reconstruir con precisión. Lo que sí se sabe, a partir de los testimonios de los pocos testigos indirectos y de los rastros que dejó el enfrentamiento en el terreno, es que fue una operación de envergadura considerable, planificada con un nivel de detalle que habla de semanas de preparación y de inteligencia muy específica sobre los movimientos de la persona que buscaban. Los primeros indicios de lo que había pasado llegaron al amanecer, cuando un ranchero que sale todos los días antes del alba a revisar sus corrales, encontró, a unos 400 metros de la brecha principal que conduce al rancho, 3 vehículos abandonados, 2 camionetas pick-up de modelo reciente, una de color negro y una gris con doble cabina, y una SUV de lujo con las llantas quemadas. Los 3 vehículos tenían marcas de impactos de bala en múltiples puntos de la carrocería. El parabrisas de la camioneta negra estaba completamente destruido. Había rastros de sangre en el asfalto de la brecha y en el interior de 2 de los vehículos. Y había casquillos, muchos casquillos, de al menos 3 calibres diferentes, distribuidos en un radio de aproximadamente 100 metros alrededor de los vehículos. El ranchero, un hombre de apellido Valenzuela que tiene 47 años y toda una vida viviendo en la zona, tomó una decisión que refleja perfectamente la lógica de supervivencia de la región. Dio media vuelta con su camioneta, regresó a su rancho, encerró a sus hijos en la casa y esperó. No llamó a la policía, no le contó a nadie de inmediato lo que había visto. Uno aprende que ver ciertas cosas en ciertos lugares cuesta cara, explicó después, al hablar con un periodista de un medio local que llegó a la zona horas después. Primero tienes que saber quién ganó. Hasta que no sabes quién ganó, no sabes a quién le puedes hablar sin que te cueste. Esa frase, cargada de la sabiduría amarga de quien ha aprendido a vivir entre la violencia, explica también por qué las autoridades tardaron varias horas en recibir el primer reporte oficial sobre lo ocurrido. Fue hasta aproximadamente las 9 de la mañana del martes, cuando la Fiscalía General del Estado de Sonora recibió, a través de una llamada anónima al número de emergencias, el primer aviso sobre los vehículos abandonados en la brecha de El Sausal.
El reporte mencionaba también la posible presencia de cuerpos en la zona, aunque sin dar detalles precisos. La respuesta institucional fue, según observadores locales, notablemente lenta para la gravedad de lo que se insinuaba en la llamada. Los primeros elementos de la policía estatal no llegaron a la zona sino hasta casi las 11 de la mañana, acompañados por personal de la Fiscalía y, significativamente, por una unidad de la Guardia Nacional que estaba previamente desplegada en el municipio de Sásabe y que fue redirigida de urgencia al área. Lo que encontraron cuando llegaron al sitio superó las expectativas más sombrías que habían generado los reportes preliminares. En el área inmediata, alrededor de los 3 vehículos abandonados y en un radio de aproximadamente 200 metros hacia el interior de la brecha, los investigadores hallaron evidencia de un enfrentamiento de alta intensidad. Más de 300 casquillos percutidos de distintos calibres, incluyendo lo que los peritos identificarían después como proyectiles de rifles AR-15, fusiles de asalto AK-47 y al menos un arma de mayor calibre cuya identificación precisa tomaría más tiempo. Rastros de sangre en múltiples puntos del terreno. Fragmentos de equipo táctico, incluyendo chalecos antibalas destrozados, piezas de radio de comunicación y lo que parecía ser el arnés de un equipo de visión nocturna. Y, al fondo de una pequeña barranca que corre paralela a la brecha, a unos 80 metros de los vehículos, los cuerpos. En total, los peritos de la Fiscalía levantaron esa mañana los restos de 7 personas. 5 de ellas presentaban múltiples impactos de bala y habían muerto en el sitio. 2 más fueron encontradas con vida, pero en estado crítico, y fueron trasladadas de urgencia al Hospital General de Altar, donde una de ellas falleció pocas horas después, y la otra fue sometida a cirugía de emergencia. Las identidades de las víctimas no fueron reveladas oficialmente de manera inmediata, lo que es habitual en este tipo de casos, donde la investigación en curso requiere tiempo para establecer filiacones y evitar comprometer líneas de trabajo. Sin embargo, fuentes cercanas a la Fiscalía que hablaron con medios locales bajo condición de anonimato confirmaron desde temprano algo que ya circulaba en los grupos de mensajería de la región. Entre los muertos estaba el hombre conocido como el arquitecto. La confirmación oficial de su identidad no llegaría sino hasta la tarde del mismo martes, cuando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió un comunicado escueto que, en el estilo burocrático característico de estas instituciones, describía los hechos de manera aséptica. Elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General del Estado de Sonora localizaron en el municipio de Altar 7 personas sin vida y 2 heridas de gravedad en un enfrentamiento entre grupos criminales rivales, entre los cuales se encuentra el presunto líder regional de la célula criminal que opera en el corredor fronterizo de Altar-Sásabe, identificado provisionalmente como. El nombre que seguía en el comunicado era el nombre real del hombre que durante años había sido simplemente el arquitecto, un nombre sonorense de los de antes, con apellido compuesto de 2 familias de rancheros del norte del estado, que a nadie en las redacciones de la Ciudad de México le decía nada, pero que en los municipios de la región sonó con la contundencia de un derrumbe. La reacción de la comunidad de Altar ante la noticia fue silenciosa pero elocuente. Las tiendas del centro no cerraron, la gente siguió circulando por las calles, los puestos del mercado permanecieron abiertos. Pero había algo diferente en el ambiente. Conversaciones en voz baja, miradas que se cruzaban y se apartaban rápidamente, teléfonos celulares que se revisaban con más frecuencia de lo habitual.
Los más viejos del pueblo, los que han sobrevivido varias generaciones de violencia en la región, reconocieron en ese ambiente la calma tensa que precede a los momentos de reorganización del poder, el período incierto y peligroso que sigue a la caída de un hombre importante, cuando todos los que dependían de él o competían con él recalculan sus posiciones y el equilibrio previo se deshace antes de que uno nuevo pueda establecerse. Porque eso es precisamente lo que la muerte de El Arquitecto puso en movimiento. Un proceso de reorganización violenta e incierta del poder criminal en uno de los corredores más estratégicos de la frontera norte. Y ese proceso, como la historia reciente de México enseña con brutal consistencia, rara vez se desarrolla sin un costo enorme para las comunidades que tienen la desgracia de encontrarse en su camino. El corredor de Sásabe mueve, según estimaciones de agencias de inteligencia de ambos países, entre 3 y 5 toneladas de metanfetamina cristalizada por mes en período de operación plena, además de cantidades menores, pero económicamente significativas de fentanilo en polvo y en tabletas, y volúmenes que varían estacionalmente de marihuana prensada, destinada principalmente al mercado del sur de Arizona y el centro de California. Estas cifras, que las propias agencias manejan con los márgenes de error inherentes a la estimación del tráfico clandestino, son suficientes para contextualizar la magnitud económica del territorio que quedó en disputa con la muerte del operador que lo administraba. Estamos hablando de un negocio que en los años de mayor actividad puede mover, solo en este corredor, decenas de millones de dólares al mes. Ese dinero no desaparece con la muerte de quien lo gestionaba. Se convierte en el premio por el que los que siguen vivos empiezan a competir de inmediato. Para Marisol, una madre de 3 hijos que trabaja en la cocina de un comedor de camioneros en la carretera Federal 2, la noticia no fue una abstracción geopolítica sobre el narcotráfico ni una estadística de seguridad pública. Fue el recordatorio de algo que ella vive en carne propia todos los días, que su hijo mayor, de 19 años, ha estado trabajando como halcón para una de las células que operan en la zona desde hace más de un año, y que cada vez que hay un cambio de poder en la región, la posibilidad de que él quede del lado equivocado del nuevo orden se convierte en una amenaza concreta sobre su familia. Uno ruega porque su hijo no esté metido con los que perdieron. Dijo con los ojos húmedos, revolviendo una olla de frijoles que no necesitaba ser revuelta. Pero uno tampoco sabe del todo con quién está. Ellos mismos a veces no saben. Ese comentario toca una realidad que los analistas del crimen organizado en México señalan con insistencia. La fragmentación y la compartimentación de las estructuras criminales modernas hace que incluso los propios operadores de nivel bajo y medio frecuentemente no tengan claridad total sobre la cadena de mando a la que sirven, sobre quién da las órdenes que llegan hasta ellos a través de intermediarios y sobre los conflictos y alianzas que se desarrollan en los niveles más altos de la organización. Esa opacidad, que es una característica diseñada deliberadamente como mecanismo de seguridad operacional, se convierte en una trampa mortal en los momentos de transición. Cuando el orden anterior colapsa, los soldados rasos de la estructura quedan expuestos a las consecuencias de alianzas que nunca eligieron conscientemente y de enemigos que nunca conocieron. Las horas que siguieron al descubrimiento de los cuerpos en el Sausal estuvieron marcadas, en la región, por una serie de eventos que pintaron con precisión el mapa de las consecuencias inmediatas del vacío de poder. A las 2 de la tarde del martes, un vecino del ejido de Arivaca reportó a la policía municipal de Altar el hallazgo de 2 vehículos incendiados en una brecha que sale de la carretera hacia el rancho Las Tinajas. El fuego
según los peritos que llegaron horas después, había sido intencional y los vehículos habían sido vaciados antes de ser quemados, lo que sugería que alguien estaba eliminando evidencia con urgencia. A las 6 de la tarde, un hombre fue encontrado muerto a balazos en una calle del fraccionamiento Las Palomas, en las afueras de Altar, un asesinato selectivo, sin testigos visibles, cuya relación con los eventos del amanecer era, para las autoridades locales, demasiado obvia para ignorarla, aunque demasiado complicada para confirmarse públicamente de inmediato. Y a las 9 de la noche del martes, en la cabecera municipal de Sásabe, el municipio más cercano al cruce fronterizo, cuyo control había sido la razón de ser de toda la operación que el arquitecto construyó, los vecinos escucharon durante aproximadamente 20 minutos un intercambio de disparos en los cerros al norte del pueblo, en dirección a la línea fronteriza. Nadie murió en ese segundo enfrentamiento, o al menos nadie fue encontrado muerto en las horas inmediatamente posteriores. Pero el mensaje que enviaba era claro para todos los que tenían oídos para escucharlo. La guerra por el corredor de Sásabe no había terminado con la muerte del hombre que lo administraba. Apenas acababa de entrar en su fase más intensa. Don Aurelio tiene 71 años y vive en Sásabe desde que nació. Es una de esas personas que en los pueblos pequeños funcionan como memoria viva, como archivo humano de la historia local en todos sus estratos, el oficial y el que nunca se escribe. Sentado en la silla de plástico frente a su casa de la calle Sonora, a media cuadra de la línea fronteriza que puede verse literalmente desde su ventana, habló con una serenidad que solo dan los años de haber visto demasiado. «Aquí han muerto muchos hombres», dijo. «Cada vez que muere uno importante, viene una temporada mala. Luego se asienta todo otra vez. Pero la temporada mala es difícil. La gente que puede irse, se va. La que no puede, aguanta». Hizo una pausa larga y miró hacia los cerros del lado americano, dorados en la luz del atardecer. «Nosotros siempre hemos aguantado». Esa capacidad de aguante, que no es resignación sino una forma de resistencia cotidiana, caracteriza a las comunidades de la frontera sonorense de una manera que raramente aparece en los reportes institucionales sobre seguridad pública o en los análisis de los think tanks especializados en crimen organizado. Lo que aparece en esos documentos son los números. Los homicidios por cada 100.000 habitantes, los kilos de droga decomisados, los detenidos y procesados, los millones de pesos en activos incautados. Lo que no aparece es la textura humana de lo que significa vivir en un territorio donde el Estado y el crimen organizado llevan décadas compartiendo el espacio, de manera que los límites entre uno y otro se han vuelto, en la práctica cotidiana, profundamente difusos. Porque uno de los elementos más importantes de la historia de El Arquitecto, que ningún comunicado oficial mencionará jamás, es el de sus relaciones con las instituciones. No porque esas relaciones hayan sido documentadas en términos jurídicamente probables, sino porque forman parte del relato que circula en la región, con la consistencia de los hechos aceptados, pero imposibles de denunciar en voz alta. Varias fuentes que conocieron o tuvieron contacto con el personaje en distintos momentos de su trayectoria describieron de manera consistente y sin coordinación entre sí una red de vínculos con funcionarios municipales y estatales que iba mucho más allá de la corrupción transaccional simple de sobornos a cambio de permisividad. Describieron relaciones de largo plazo, de conocimiento mutuo, de intereses compartidos en la estabilidad de la zona y en el mantenimiento de un cierto orden que, aunque violento en sus mecanismos de imposición, era preferible para muchos actores locales a la anarquía de la guerra abierta. Esa arquitectura de relaciones, más difícil de destruir,
que cualquier red logística de tráfico de drogas es también la que hace más complicado evaluar el impacto real de su muerte sobre las operaciones del corredor a mediano y largo plazo. Los analistas que ven la caída de un operador de su nivel como una victoria táctica significativa tienen razón en términos estrictamente militares y organizacionales. Perder a alguien con su nivel de conocimiento, experiencia y capital relacional es un golpe real para cualquier estructura criminal, pero los analistas que advierten que esa victoria puede ser efímera si no va acompañada de transformaciones más profundas en el entorno institucional y social que permitió a ese hombre construir su poder durante tantos años, también tienen razón. Y su advertencia tiene el peso de toda la historia reciente del narcotráfico en México. La investigación sobre el enfrentamiento en el Sausal continuó avanzando en los días siguientes, aunque con la lentitud característica de las pesquisas que se desarrollan en zonas donde los testigos tienen razones sobradas para no hablar y donde los propios investigadores operan bajo presiones que raramente se describen en los expedientes oficiales. Los peritos de la Fiscalía trabajaron durante 2 días completos en el sitio del enfrentamiento, levantando evidencia balística, muestras biológicas y cualquier elemento que pudiera contribuir a reconstruir la secuencia de los hechos y a identificar a todos los participantes, tanto entre los muertos como entre los que escaparon. Las autoridades federales, representadas principalmente por elementos de la Guardia Nacional y por un equipo de la Agencia de Investigación Criminal, se sumaron al trabajo en el sitio a partir del segundo día. Lo que la evidencia fue revelando progresivamente confirmó y amplió la versión que había circulado desde las primeras horas. El enfrentamiento en El Sausal fue una operación de eliminación planeada con precisión, llevada a cabo por un grupo de al menos 15 combatientes bien equipados que conocían con exactitud el lugar donde se encontraría el arquitecto en las horas de la madrugada. Según la reconstrucción de los hechos que los peritos fueron construyendo a partir de la distribución de casquillos, las trayectorias de impacto y los rastros de movimiento en el terreno, el grupo atacante llegó a la zona en al menos 2 vehículos por la brecha principal y en un tercer grupo a pie por el flanco del cerro que domina el acceso al rancho, estableciendo una posición de fuego elevada que le dio una ventaja táctica decisiva sobre los defensores, que intentaron una salida en convoy que fue emboscada a los pocos metros de los vehículos. El nivel de coordinación táctica que esa operación requirió y sobre todo la precisión de la información sobre el paradero de la víctima apunta a la existencia de una fuente interna. Alguien dentro del círculo cercano de el arquitecto que proporcionó la inteligencia necesaria para que el grupo atacante supiera exactamente dónde, cuándo y con cuánta protección se encontraría el objetivo. Esa posibilidad, que en el lenguaje del narco se llama de maneras diversas pero cuya esencia siempre es la misma, es la que genera el mayor terror en las estructuras criminales después de un evento como este. Si alguien de adentro traicionó, nadie puede estar completamente seguro de quién es y de a quién más podría traicionar. El rumor que comenzó a circular en los grupos de mensajería de la región desde las primeras horas después de conocerse la noticia señalaba hacia uno de los mandos medios de confianza de el arquitecto, un hombre de apodo El Quinto, que era responsable de la coordinación de las casas de seguridad en la zona de Altar y que, según las versiones que empezaron a ganar consistencia, había estado en contacto con emisarios de los del Plano en las semanas previas al enfrentamiento. Si esa versión es correcta o no, si fue una traición deliberada o si El Quinto fue él mismo víctima de una manipulación de la que no tenía plena conciencia, es algo que probablemente nunca se sabrá con certeza en los tribunales,
porque los juicios que se sustancian en estas situaciones rara vez siguen los procedimientos del derecho penal formal. Para el miércoles siguiente a los hechos, el quinto había desaparecido de la región sin dejar rastro visible. La dimensión internacional del caso no tardó en hacerse presente. La DEA, que monitorea el corredor de Altar-Sásabe con recursos significativos, tanto en el lado mexicano como en el americano, emitió una evaluación interna sobre el impacto de la eliminación de El Arquitecto, que fue filtrada parcialmente a un medio de investigación especializado en seguridad fronteriza con sede en Tucson. Según esa evaluación, la muerte del operador representa una perturbación significativa, pero no necesariamente irreversible, de las operaciones del corredor, dado que la estructura logística que construyó estaba suficientemente compartimentada como para continuar funcionando en un nivel reducido incluso sin su dirección directa. La evaluación también señalaba, con la franqueza que a veces permiten los documentos internos que no están destinados a la opinión pública, que la principal consecuencia de corto plazo podría ser paradójicamente un incremento en la violencia, dado que la disputa por el control del corredor que su muerte desencadenó podría resultar en una fase de conflicto más intensa y más visible que la que se había desarrollado hasta entonces. Esa predicción, formulada con el lenguaje técnico de los analistas de inteligencia, es exactamente lo que los habitantes de Altar, Sásabe, Trincheras, Atil y los ejidos y ranchos que salpican el desierto sonorense entre la sierra y la frontera temían escuchar. Porque ellos ya lo sabían, con la certeza de quien no necesita documentos filtrados para entender la lógica de lo que tiene frente a sus ojos, que la muerte de un hombre poderoso en este tipo de estructuras no es un final, sino un comienzo. El comienzo de una nueva disputa, de nuevas alianzas, de nuevas traiciones, de nuevos muertos en las brechas y los cerros del desierto. Bernardo, un ganadero de 53 años, cuyo rancho se encuentra a 12 kilómetros del sitio del enfrentamiento, resumió la situación con la economía de palabras de quien está acostumbrado a medir cada cosa que dice. Lo que viene ahorita es lo peor. Todos queriendo agarrar lo que dejó. Eso es cuando la gente inocente paga más cara la factura. Los que se pelean entre ellos se cuidan entre ellos. El que paga es el que no tiene nada que ver. Lo dijo mirando el horizonte del desierto hacia los cerros donde los carrizales y los saguaros gigantes marcan el paisaje con la imperturbable permanencia de lo que no le pertenece a nadie y al mismo tiempo define todo. Y en esa mirada estaba condensada toda la tragedia de una región que ha aprendido a vivir en el filo de una navaja que no escogió y que no puede, con los medios que tiene, cambiar. Las semanas que siguieron al enfrentamiento del Sausal confirmaron los temores. En un período de 20 días, la Fiscalía del Estado de Sonora registró 11 homicidios dolosos en los municipios de Altar, Sásabe y Caborca, directamente vinculados, según las investigaciones, a la reconfiguración del poder criminal en el corredor. Entre las víctimas había operadores de la organización original que intentaron mantener sus posiciones sin el respaldo del hombre que las había creado. Desertores que aprovecharon el caos de la transición para cruzar al bando rival y que pagaron esa decisión con la vida cuando el bando rival decidió que ya no los necesitaba, y al menos 2 personas sin vinculación criminal conocida que tuvieron la mala fortuna de encontrarse en el lugar equivocado en el momento equivocado. La respuesta institucional a esta escalada fue lo que los observadores más críticos de la política de seguridad en México describen como el patrón habitual: refuerzo temporal de la presencia de la Guardia Nacional en los municipios más afectados,
declaraciones públicas de las autoridades estatales y federales, reiterando el compromiso con la paz y la seguridad de la región, y la promesa de una investigación exhaustiva que produciría resultados concretos en el corto plazo. Ese patrón, repetido tantas veces en tantos rincones del país, que se ha convertido en una forma de ritual, produce un efecto ya conocido. Algunos días de calma superficial, mientras los grupos criminales absorben el cambio de presencia institucional, seguidos por el gradual retorno a la dinámica previa una vez que los refuerzos son reasignados a otras prioridades. Pero esta vez había algo diferente, o al menos así lo percibían algunos actores de la región. La operación que terminó con la vida de El Arquitecto había mostrado un nivel de sofisticación táctica e inteligencia operacional que no encajaba exactamente con el perfil de los del plano, tal como se los conocía hasta ese momento. La precisión de la información sobre el paradero del objetivo, la coordinación del ataque, la rapidez con que el grupo atacante se retiró sin dejar vivos entre los suyos, ni evidencias significativas sobre su identidad, todo apuntaba a la posibilidad de que detrás de la operación hubiera capacidades que iban más allá de una célula criminal regional en expansión. Y esa posibilidad habría preguntas más incómodas que nadie en las instituciones estaba dispuesto a formular en público. En los pasillos de las dependencias de seguridad estatales, en las conversaciones informales entre funcionarios y periodistas especializados, en los análisis que los centros de investigación independientes hacen sobre el crimen organizado en el norte del país, una teoría comenzaba a ganar terreno. Que la operación en el Sausal no fue solo un ajuste de cuentas entre células rivales en la disputa por un corredor fronterizo, sino que fue facilitada, si no directamente apoyada, por actores externos con intereses en reconfigurar el control del corredor de una manera más conveniente para ellos. ¿Quiénes son esos actores? ¿De dónde vienen y qué exactamente esperan obtener del nuevo orden que intenten imponer? Son preguntas que los investigadores más serios de esta historia siguen persiguiendo, sin que por ahora haya respuestas definitivas. Lo que sí es definitivo es que la muerte de El Arquitecto, ocurrida en las horas más oscuras de una madrugada de martes en un rancho perdido en el desierto de Altar, no fue solo la muerte de un individuo, fue el derrumbe de una estructura que tardó 2 décadas en construirse, el inicio de una transición violenta cuyo costo lo pagarán principalmente las comunidades que no tuvieron ninguna voz ni voto en ninguna de las decisiones que la precipitaron, y un recordatorio más de que en la frontera norte de México, donde el desierto no perdona errores y el Estado llega tarde cuando llega, la historia del crimen organizado no se escribe con finales, sino con interrupciones, pausas en el conflicto eterno por el control de las rutas por las que fluye el dinero más sucio y el poder más frágil que existe, sostenido sobre la violencia, el miedo y la desesperación de los más vulnerables. En Altar, cuando el sol cae detrás de la sierra y las sombras del desierto se alargan sobre las calles del pueblo, la gente sigue con su vida. Los tamales de Doña Refugio siguen vendiéndose frente a la presidencia municipal. El taller de Ángel sigue abriendo a las 8 de la mañana. Marisol sigue cocinando en el comedor de la carretera y mirando su teléfono celular con una mezcla de amor y terror, esperando mensajes de su hijo que a veces llegan y a veces no. Don Aurelio sigue sentado frente a su casa en Sásabe, mirando los cerros del otro lado de la línea, aguantando como siempre ha aguantado, como aguantarán sus hijos y los hijos de sus hijos, mientras el desierto permanece indiferente y eterno alrededor de todo.